Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es viernes 21 de mayo. Como suele ser habitual y al no tener eventos en directo, no tenemos trading room en el día de hoy, pues vamos a dar un repaso más profundo al SP500 y al DAX. Empezamos por tanto por el Nasdaq. Bueno, pues tras un par de días, un par de sesiones un tanto extrañas a nivel estructural, al final, bueno, pues se le puede ir sacando un poquito de punta. Y el precio lo tenemos ahora mismo en la zona de 13.513. SOR anual era un punto importante, sigue siéndolo. Pero hay que recordar que dentro de la estructura mayor que estamos siguiendo, todo esto lo vamos a quitar ya porque no... Esto tendría que ser así. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todavía no hay que tirarlo. Se podría tirar así, pero eso ya está... esto sería una 0B de la supuesta onda A. Esto puede ser una A y esto puede ser una B, o puede ser también todo esto una onda 4 y esto seguir para arriba, ¿no? Pero en principio hace ya unos días que estamos trabajando, como hemos venido comentando, con esa zona 50-61 de corrección. Es lo más probable. Además, todo esto parece que pueda ser impulsivo. Una ondita podría ser un 1, un 2. Estamos en el 127, lo estábamos comentando ayer. Ojo con esa estrategia, ¿vale? Tenemos ahí una posibilidad de 127. Para meternos de lleno en esa zona. Claro, lógicamente si esto fuese 1, 2, 3, 3, 4, 5, se nos iría más arriba de ese nivel. Entonces, bueno, ese va a ser una estrategia operativa para el Nasdaq que vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Propongo para el día de hoy. No lo vamos a seguir porque no tenemos directos. Lógicamente, tenemos que atender que el precio no se nos vaya muy lejos de ese 100 en el retroceso. Si se produce, lógicamente, es una buena zona. Estamos en una buena zona, 13.513. Si retrocede mucho más del 100, pues la zona de solapamiento la tendríamos bastante lejos. Pero en principio, según la estructura que estamos viendo y esa estructura impulsiva, en principio deberíamos seguir subiendo. Vamos a estar pendientes de ese tramito correctivo, como estamos comentando, para intentar incorporarnos. A ver cómo sale el tema. En cuanto al IBEX, bien, parece que también se va aclarando la situación. El que nos ha dejado, ahí tenemos 9.150 como equidad, ¿no? Posible C igual a A, ¿no? Esto decíamos que podía ser un ABC. Y aquí lo que nos ha confundido mucho, no solamente en el IBEX, sino en el resto de los índices, ha sido esa estructura, ¿no? Esa estructura que parecía impulsiva, donde tendría que haber corrección. Esto puede ser ABC, a ver cómo nos queda. Tenemos por ahí un cierto patroncillo de agotamiento, pero el patrón de agotamiento, hasta que no se rompen estructuras, no queda validado. Podríamos llegar perfectamente a ese 9.150. Vamos a ver lo que hace, ¿no? Esto puede ser interesante para hacer una operativa intradiaria. Si tenemos el precio de apertura diario, el precio viene aquí, toca y a continuación nos vuelve a perder el precio de apertura del día, ese puede ser una buena situación para buscar un movimiento en corto. Un movimiento en corto chiquitito, intradiario, ¿vale? Tenemos que tenerlo en consideración. Bueno, pues el eurodólar, ahí va, 1,2250. No lo ha tocado, pero seguimos, ya decíamos que mientras estemos por encima de este nivel, eso va a ser lo más probable. Vamos a pensar, a ver si ya termina de tocar y podemos también 1, 2, 3, 4, 5 y dentro de esas 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ir siguiendo, ¿vale?
como escenario más probable, 1.2250, y ahora a ver la reacción en ese punto. Reacción con cierre de vela diario. Bien, el oro pues no termina de progresar. Aquí os enseño el recuento con el que llevamos trabajando, pues no solamente esta semana, sino desde que el precio solapó, desde que hicimos ese solapamiento. Aquí cambiamos nuestros recuentos y empezamos a trabajar con este de aquí. Como podéis ver, 1 de 3, 2 de 3, todo esto puede ser el 3 de 3, 1, 2, 3, 4, 5, nos cuadra bastante bien. Después dentro de esa 5, 1, 2, 3 ya, aquí tenemos que cambiarlo, aquí hay que cambiarlo. Yo lo he cambiado, pero como no lo grabo, pues al final pues terminamos igual, ¿no? Esa sería la nueva línea 2.4. Fijaros como, aparte de la línea 2.4, el punto es el 1866, el que venimos comentando y recalcando en los últimos días, muy controlado en ese punto. Y lo que se podía esperar, perdiendo ese nivel, perdiendo esa línea 0B, sería un movimiento correctivo ondita 4. En principio le tendríamos que tirar un 38. Esto que hemos hecho aquí, pues hay que está mal tirado. Y esto pues también estaría mal tirado porque no hemos superado los puntos de reversión. Pero, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Esto no es. Pues punto al 38 pues sería en esa zona 1840 y tal. Como veis, sería una corrección no muy profunda, pero sería el movimiento previsto dentro de la estructura. ¿Por qué digo que no se debe tirar todavía la 0B? Pues porque no se ha roto la estructura. Todavía seguimos en situación de punto de reversión de la tendencia que no se ha tocado, mínimo que hace máximo. Entonces, bueno, ese sería el punto. A partir de ahí podríamos empezar ya a pensar en ese tramito. Lógicamente después debería seguir subiendo. Debería. Bien, pues aquí nos vamos directamente a nuestro espacio de trabajo operativo a ver qué es lo que podemos ver. Empezamos por el SP500. Se está aproximando a un nivel importante, 4178, ¿vale? En gráfico diario, pues esto todavía no sabemos si es un 1, un 2, un 3 para arriba, o es una A, una B y una C para continuar bajando, pero eso sería en gráfico diario. En gráfico principal, pues aquí tenemos ese movimiento de caída que parece impulsivo, es el principal. Este es el movimiento principal, el jefe, el que manda, parece que es impulsivo. Esto podría ser una corrección. Si esto fuese impulsivo, partiendo de cero, le quedaría otro tramo para abajo. Eso es lo más probable, ¿vale? Pero tampoco descartemos la opción de que esto sea un 1, un 2 y ahora un 3. Pero como esto, partiendo de cero, primer tramo impulsivo, primer impulso, ¿no? Vamos a poner aquí primer impulso. Deberíamos tener un segundo impulso. En principio deberíamos considerar que esto es corrección. Y dentro de esa corrección vamos a fijarnos en esa posibilidad ABC. ABC. Bien, pues el trabajo que vamos a hacer hoy va a ser la continuidad de esa onda C. Podemos tener finalización de onda C ahí en el 4180, 178, donde hay varios niveles importantes. Ahí, como vemos, está ese precio de apertura semanal, está el short trimestral, está ese FIBO, ¿vale? Entonces ahí el precio podría girarse. Si vemos que se gira, pues ondita 4 y ondita 5. ¿Dónde puede llegar la onda 5? Por mediciones nos lo podría llegar a la zona esta de aquí. Si entonces recordad el trabajo que hacemos con SOS, o el que hago, ¿no? Con SOS. Si la 3 llega al 161, es muy probable que la 5 se quede en el 200, ¿vale? Si llega al 161, si sigue para arriba, entonces la 5 podría llegar más alto, ¿no? Lo que pasa es que ese más alto, ese ABC,
ya nos empieza a complicar un poquito la existencia, ¿vale? Entonces, para el día de hoy, a muy corto plazo, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es ver si llegamos a esa zona de alta probabilidad y si se gira, buscar la onda 4 en corrección 38.50, ¿vale? Y a continuación seguir para completar la onda 5. Estamos a viernes, estamos a viernes. Sesión de maquillaje, podríamos tener durante las primeras horas movimiento de este tipo y a continuación movimiento para arriba. ¿Dónde se invalida? ¿Dónde se invalida? Ahí se invalida ese recuento. O sea, si nosotros vemos que el precio llega aquí, se nos gira y se nos viene para abajo y rompe ahí, ese recuento queda invalidado, y habría que pensar en otra cosa. Pero ya es que no tenemos tiempo para pensar en otra cosa, no nos da tiempo en este vídeo a ver las distintas posibilidades. Vamos a trabajar con esa. ¿Veis lo sencillo que es? Es sencillísimo. Es sencillísimo. Esto no es de decir, oh, mira, o sube o baja. No. Esto es tener las ideas claras y ver, lógicamente, después si el precio va respetando el caminito que hemos marcado. ¿Que lo respeta? Perfecto, pues para adelante. ¿Que no? Pues a otra cosa. Así de sencillo. El precio sube o el precio baja. En gráfico de 5 minutos. Bien, pues igual, vamos a tomar como referencia, podríamos tomar como referencia primer nivel por ahí arriba, 4180, que también coincide, hay una alineación interplanetaria en ese punto, hay una alineación interplanetaria. Y a partir de ahí, pues ver cómo reacciona el precio. Y la apertura en 4160. Bien, el DAX. Ya no tengo voz, me he quedado sin voz. Pues el DAX, estamos en zona de interés, vamos a ponerlo aquí en grande. Seguimos lateralizando, niveles, entre niveles, lo que hemos comentado durante los últimos días, 15.032, 15.435, y pues en ese punto vamos a ver si hay reacción. En el caso del DAX, pues subidita otra vez interesante, importante. Hemos tenido movimientos. Esto es lo que aquí donde reviste cierta dificultad. ¿Esto qué es? Esto parecía impulso. Esto parecía impulso. Esto parecía impulso. Esto parecía impulso. ¿Dónde están las correcciones? Bueno, pues vamos a seguir trabajando con la última referencia que tenemos, que es desde aquí para acá. Y desde aquí para acá, pues también podríamos tener ese movimiento. Ojo, 1, 2, 3, muy bien, estupendo, pero como veamos que el precio retrocede y se nos mete por debajo de este nivel, ya no es eso. Ya será otra cosa, pero no es eso. No será eso. ¿Qué será? Claro, si estamos diciendo que esto es impulsivo, un impulso necesita una corrección para... o bien, vamos a ver, un impulso o bien termina, e iniciamos un nuevo tramo impulsivo, ahí sí lo podemos localizar, o un impulso es corregido, corrección para seguir cayendo, ¿vale? Entonces, bueno, en principio vamos a seguir con el planteamiento de la subida. Si vemos que el precio empieza a retroceder, ojo con esa posible figurilla de agotamiento, el precio empieza a retroceder y se nos mete por debajo de este nivel, eso que tenemos ahí no será impulso. Tendremos que considerarlo como movimiento correctivo, ¿vale? Lógicamente, si esto sigue subiendo, pues los siguientes niveles en importancia, 15.435 SOR anual, 15.472 precio de apertura semanal. Como vemos aquí en esta zona, es una zona territorio Comanche. Hay en muy pocos puntos, en menos de 70 puntos, hay 3 niveles importantes. Trimestral, apertura
semanal y short anual, ¿no? También tenemos por ahí otro short mensual. Es una zona donde podemos tener bastante meneo, podríamos tener perfectamente un 127, entonces bueno, pues vamos a estar pendientes de eso porque oportunidades hay. Bien, en el intradía, vamos a limpiar aquí un poco porque madre mía, madre mía. Bueno, pues el precio de apertura está en 15.381. Y como estamos comentando, en principio, bueno, pues estaremos pendientes también en el día de ayer, subida sin descansar, ya a última hora en sesión asiática ha parado un poquito, como estamos comentando, hay un pequeño, lo que parece un agotamiento. Vamos a seguir, estamos en territorio de 100, prácticamente, no hemos llegado al 127, igualdad, ¿no? Esto todavía puede ser lo que estamos comentando, puede ser corrección, entonces, bueno, el punto el filtro que tendremos que tener hoy será el precio de apertura diario. A partir del precio de apertura diario seguiremos con la predisposición alcista. Por debajo del precio de apertura diario no es que vayamos a adoptar predisposición bajista. Estaremos pendientes de si tenemos alguna correccioncita para seguir rebotando, porque todo esto se nos ha venido para arriba del tirón prácticamente. El peligro no está. Mientras estemos por encima de 15.200 no se activaría el escenario bajista, ¿vale? Bien, pues de momento esto es todo. Durante el día, a media mañana, haremos alguna actualización y al cierre volveremos para ver cómo ha quedado todo esto. ¿Vale? Venga, muchas gracias, seguimos.